mundo que viene cambiará la información de este país. El Mundo, un nuevo periódico, un nuevo estilo, periodismo de investigación, para sacar a la luz lo que otros quieren mantener en la oscuridad. El Mundo es el periódico que usted estaba esperando. Información sobresaliente para una nueva sociedad. El Mundo. Bueno, cuando se supo que David Jiménez, exdirector del Mundo, iba a publicar un libro sobre su experiencia como director, Lucía Méndez, la periodista más digna del hemisferio occidental, escribió en Twitter: «La abnegada redacción del Mundo no se merece andar en cantares por aquí, ni sus periodistas ser señalados en un libro de cotilleos de un exdirector que no citaré para no publicitarlo. El respeto a los compañeros es lo primero, lo primero». Bueno, parecía algo molesta a Lucía Méndez por el hecho de que se publicara un libro sobre el periódico que le paga el sueldo. Bueno, el caso es que David Jiménez, periodista con una dilatada experiencia internacional, poco sospechoso además de simpatías con la izquierda, contestó a Lucía Méndez lo siguiente: que haya periodistas poniendo en duda que publique el director prueba lo necesario que es el libro. Se dice en un pasaje: a los periodistas nos gusta contar una buena historia, pero no la nuestra. ¿Por qué lo he escrito?, me preguntan. Aquí va la respuesta. El periodismo español está necesitado de una regeneración urgente. Por supuesto no todo, hay gente magnífica en el oficio, pero nos hemos dejado contaminar por los defectos que denunciamos de la política. No tendremos legitimidad ante la gente hasta que limpiemos nuestra casa. El director muestra cómo el poder ha doblegado y corrompido a los medios, también a periodistas. A la gente le ha sorprendido que ponga nombres y apellidos. Dicen que es valiente. No, valiente es hacer periodismo en Tijuana, en el Tíbet o en Alepo. Esto decía David Jiménez. Bueno, se pueden imaginar ustedes lo que opino yo del diario buque insignia del amarillismo reaccionario en España. Pero lo importante no es lo que opine yo. Lo importante es que la información y los análisis que sobre el diario El Mundo ofrecemos hoy en este programa os sea útil a vosotros, seguidores y seguidoras de La Base, para formaros vuestra propia opinión. Y si os parece útil y rigurosa la información y los datos que ofrecemos aquí en este programa, hacédselo llegar a vuestros amigos. En La Base pensamos que los medios son actores ideológicos muy importantes en las sociedades contemporáneas. Conocer a sus propietarios, sus prácticas, su modus operandi, desvelar sus mentiras y manipulaciones es una necesidad democrática de primer orden. Para aportar nuestro granito de arena en esta ingente tarea, trabajamos en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en público. La Base, de lunes a jueves en público, haciendo amigos. Hoy, como siempre, con Sara Serrano en La Base de Datos. ¿Qué tal, compañera? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Manu Levín analizará en este caso algunos momentos y portadas gloriosas del periódico El Mundo. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Hoy se va a incorporar a nuestra mesa de análisis José Manuel Martín Meden. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por vuestra invitación. Vamos a entrevistar también a Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, que tuvo algún que otro problema con el periódico El Mundo. Y después tendremos, como siempre, los lunes, a Anita Fuentes en Placeres Culpables. José Lolo, arrancamos. La Base de Datos. Buenas tardes, Arrachaldeón. Buenas tardes, Sara Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Hoy quería dar algunos detalles sobre los poderes económicos y políticos que determinan la línea editorial del Mundo. Vamos a empezar viendo cuál es la estructura de propiedad del periódico y quiénes son, en última instancia, sus principales dueños. Unidad Editorial es el grupo editor del diario El Mundo desde su fundación en 1989. Al grupo, además de El Mundo, pertenecen también Marca, líder en prensa deportiva, Expansión, líder en información económica, o las revistas Actualidad Económica, Telva y Yodona. También es propietario de la editorial La Esfera de los Libros. Por la dirección del grupo han pasado Alfonso de Salas, marqués de Montecastro y Llana Hermosa, Jorge de Esteban, la condesa de Gisbert y tutora de la infanta Cristina y Felipe VI, Carmen Iglesias, y más recientemente Antonio Fernández Galiano, apodado por el exdirector del Mundo David Jiménez como el Cardenal, por su influencia en la élite política y empresarial española.
A principios de 2007, Unidad Editorial fue adquirida por RCS Media Group, el grupo de comunicación italiano propietario de los diarios Corriere della Sera y la Gazzetta dello Sport. El principal accionista del conglomerado italiano es el grupo automovilístico Fiat y además se encuentran entre sus accionistas dos entidades financieras con una cuota superior al 5%. Una es Mediobanca y otra el grupo Unipol. Bueno, según datos del año 2019, la difusión ordinaria del Mundo descendió en un 9% y la venta de ejemplares cayó por debajo de los 50.000 ejemplares con una caída del 11%. Ya en 2010 estuvo al borde de la quiebra técnica. ¿Cómo se sostiene económicamente este periódico? Pues básicamente tiene tres formas de financiación: el endeudamiento con los bancos, la dependencia de grupos extranjeros y los pactos con los empresarios más poderosos. Estos pactos son a los que David Jiménez se refiere como los acuerdos. Exactamente, tal y como señala el exdirector del Mundo, si el periódico sobrevivió a la crisis fue gracias a los favores de empresas del IBEX 35. Vamos a escucharle hablando de esto en otra vuelta de tuerca. Los acuerdos son pactos no escritos. La letra pequeña no está escrita. Son acuerdos por los cuales las grandes empresas del IBEX riegan de millones a la prensa tradicional de este país y a algunos medios de radio y de televisión, a cambio de que esos medios protejan la imagen de los presidentes de esas corporaciones, a cambio de guardar informaciones que son sensibles o delicadas y a cambio de autocensurarse cuando tienes informaciones que les pueden afectar. Esos acuerdos salvaron a la prensa en los años de la crisis. Y ahí es donde nos hacen un gran favor. Pero claro, ¿quién hace un gran favor a cambio de nada, ¿no? Bueno, ese sistema de pactos no escritos con las grandes empresas suponían un pellizco extra para cuadrar los balances de las cuentas del periódico El Mundo. El problema es que los acuerdos no son gratis y El Mundo tenía que retribuirlos con coberturas amables, con lavados de imagen de presidentes de grandes empresas y también olvidando algunos temas o no dando algunas noticias que podían ser negativas para los que ponían la pasta. Sí, David Jiménez pone como ejemplo el caso del expresidente del BBVA, Francisco González. Durante décadas fue imposible leer una noticia negativa del banco o de su presidente. No fue hasta que abandonó el cargo que se publicó su relación con el excomisario Villarejo. El motivo que, bajo el mandato de González, el BBVA inyectó un montón de pasta en el periódico. Vamos a escuchar a David Jiménez. Francisco González, por ejemplo, ¿no? El presidente del BBVA. Qué casualidad que su relación con Villarejo haya salido justo cuando ha salido del banco y que durante todos los años que estuvo como presidente del banco fuera casi imposible leer nada negativo sobre él. Bueno, eso es parte de los acuerdos. Pues otro ejemplo de cómo operaban los poderes económicos para tener una cobertura positiva en el periódico lo cuenta también Jiménez. El exdirector del Mundo cuenta que un ex consejero del Banco Popular le confesó que para tener contentos a los periodistas de economía les ofrecían hipotecas por debajo del precio de mercado. Esta era una forma de garantizar que escribieran coberturas positivas de la entidad. Vamos a escuchar de nuevo a David Jiménez. Bueno, el Banco Popular es curioso, ¿no? Porque yo comí con un ex consejero del banco. El banco ya, cuando me lo cuenta, ya se ha venido abajo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención el cambio súbito que había sufrido la imagen de ese banco, ¿no? De ser considerado impoluto, el más rentable, uno de los más rentables, sólido, un ejemplo de lo que tenía que ser la banca, a que de repente eso se venga abajo. Y el consejero me dice, llevamos décadas ofreciendo a los periodistas de este país créditos a tipos de interés inimaginables para ningún mortal. Y además es que se los damos a los que cubren economía y banca, con lo cual nos aseguramos una cobertura amable y por supuesto que la prensa dice que somos un banco sólido e indestructible, ¿no? ¿Cómo no lo van a decir si se compran a los propios periodistas? ¿No os llama la atención que de esto no hable ningún periódico y que sea muy difícil encontrar quien escribe sobre estas cosas? En fin. Pero sabed una cosa, no solo los poderes económicos ejercían su poder sobre el mundo, el Partido Popular también tenía línea directa con el periódico, decidía algunas de las noticias que se publicaban e incluso decidía el nombre del periodista que tenía que cubrir al partido. Así es, el poder del gobierno de Mariano Rajoy y de su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre el periódico El Mundo es algo que cuenta su exdirector. Sí, por supuesto, has oído hablar de presiones, has oído hablar de las quejas de los compañeros, de cuál era la situación en ese momento.
Pero claro, venir del mundo que yo venía y sentarte y tener al ministro del Interior enfrente y oír las cosas que escuchaba de él y estar tú preguntándote cada segundo cómo es posible que la seguridad del Estado esté en esas manos, ¿no? O sea, me parecía estar en una película de Torrente, ¿no? Más que en la realidad. Y entonces empiezas a ver que realmente el ministro y muchos miembros de aquel gobierno pretenden que yo ponga el mundo al servicio de sus expectativas electorales. No son tiempos para la neutralidad. Esto se lo dice un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, al director del periódico El Mundo en uno de los primeros encuentros que tienen. Uno de los personajes que sirvió de bisagra entre el poder político, el poder económico y el poder mediático. ¿Saben quién fue? Comisario Villarejo. Así es, tal y como cuenta David Jiménez, Villarejo había sido, al menos durante un par de décadas, una de las principales fuentes del Mundo y facilitador de la mayoría de sus exclusivas. Bueno, Villarejo yo lo conocí nada más llegar. Debía ser junio de 2015, es decir, yo no llevaba quizá ni un mes. Y hay gente en el periódico que me dice, bueno, ha sido una fuente del Mundo durante muchos años, pero no del Mundo. O sea, ha sido una fuente de una veintena de los periodistas de investigación más conocidos. Y a mí eso no me parece mal, debo decir. Es decir, un periodista tiene que tener fuentes también en los submundos, porque si no, ni el Watergate ni ninguna gran investigación habría tenido lugar. El problema no es que Villarejo sea una fuente en ese momento, donde todavía no se conoce además lo que hemos sabido después de él. El problema es cuando tú aceptas un papel filtrado por Villarejo o cualquiera y directamente al día siguiente lo publicas sin haber hecho ninguna comprobación, sin haber llamado a los afectados, sin haber investigado. Ahí es donde está la diferencia entre lo que haría un gran diario como el New York Times, que cogería ese papel, ese documento, lo contrastaría, pondría a 2 investigadores y aunque tardaran un año, estaría investigando hasta estar completamente seguro de que lo que se le ha pasado es cierto. Y luego está el periodismo de filtración, que es decir, te paso este papel y además no solo te lo paso, porque te lo dicen así, es que quiero que se publique tal día. Y medios que dicen, vale. ¿Y por qué lo hacen? Pues muchas razones, ¿no? Pero yo encontré que entre las razones estaba el miedo a que ya no te pasaran información, porque el ministro Fernández lo que hacía era bloquear a periodistas que no cumplían las órdenes, digamos, ¿no? El ministro del Interior lo que hacía era bloquear a quien no cumplía las órdenes. Lo está diciendo alguien que fue director del diario El Mundo y habla de toda una generación de periodistas de investigación, entre comillas, que básicamente prosperaban profesionalmente gracias al periodismo de filtraciones. Básicamente que tipejos como Villarejo te den un dossier para destruir a alguien y tú lo saques. Bueno, ¿qué grandes nombres del periodismo ha producido el diario El Mundo, Sara? Pues unos cuantos. Una de las grandes firmas habituales de la sección de Nacional. Nacional. Es Emilia Landaluce. Es una periodista que es cercana a Vox, da clases de hecho en el máster creado por asesores de Vox y de Marion Le Pen, y también es cercana a José María Aznar y a Cayetana Álvarez de Toledo. Entre sus logros está haber llamado a Yolanda Díaz la potra de trabajo. Pero Landaluce no es la única periodista en el mundo cercana a Vox. Otros que han pasado por el periódico son el pederasta confeso y autor de una biografía laudatoria de Abascal, Fernando Sánchez Dragó, Salvador Sostres, que también ha escrito en reiteradas ocasiones sobre el sexo con menores, o el acosador de mujeres maltratadas y director de estado de alarma, Javier Negre. Sin olvidar a Eduardo Inda, que antes de dirigir OK Diario fue director del Mundo en las Islas Baleares, desde donde operó para beneficiar políticamente a Jaume Matas. Otro habitual del Mundo fue Jorge Bustos, el periodista que hace un tiempo llegó a decir en una tertulia que prefiere un gobernante corrupto que un comunista en el poder. Bustos dio el salto de gacetillero en el Distrito a jefe de opinión en El Mundo por gustarle a Rajoy, y esto es algo que cuenta David Jiménez, que dice de él que es un periodista que enseguida entendió que escoger bando era la manera más rápida de prosperar. El periodista Arcadi Espada también ha participado en El Mundo y ha atacado a niños con síndrome de Down, a la víctima de la manada, y ha defendido al acosador sexual de Nevenka Fernández. Todo esto siempre desde columnas de opinión del diario El Mundo. Además, el actual subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, aparece en las conversaciones con Villarejo filtradas en el marco de la Operación Tándem y podría haber maniobrado para difundir en los medios informaciones falsas contra Podemos. En fin, lo mejor de cada casa. Muchas gracias, Sara. A ti.
Hombre, Antonio, yo prefiero un gobernante corrupto que a un comunista en el poder. Escuchábamos a Jorge Bustos. Prefieren a un delincuente antes que a un comunista. Sí, es que tampoco engañan a nadie. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con ello, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, y vamos a hacer algo breve. Simplemente quiero que comentemos algunas portadas del periódico El Mundo que hablan de lo que es este diario, si es que se le puede seguir llamando así. Adelante con las portadas, Manu Levín. Primera portada, mayo de 2006. La furgoneta del 11M tenía una tarjeta del grupo Mondragón. Esta es solo una portada entre muchas que hizo El Mundo en la misma línea y un ejemplo de cómo este periódico, desde el primer momento y hasta muchos años después de los atentados del 11M en Madrid, de hecho esta portada era de 2006, más de 2 años después, promovió una teoría de la conspiración, que los atentados fueron obra de ETA, a sabiendas de su falsedad, para defender a Aznar y al PP de las consecuencias políticas de aquellos actos terroristas que dieron lugar a un vuelco electoral y a la victoria de Zapatero en las generales de 2004. Es decir, que como seguramente todos nuestros seguidores recuerdan, El Mundo se dedicó a mentir masivamente sobre el peor atentado terrorista de la historia de España para defender al Partido Popular y a la derecha. Pero cualquiera que diga que lo que hace este panfleto no es periodismo, sino baja política, es un enemigo de la libertad de prensa y tendrá su comunicado de la PM. Bueno, vengamos ahora más al presente. Segunda portada, abril de 2020. La crisis se cebará con España por su gestión del coronavirus. Fotografía, una imagen tremenda del cadáver tendido en un colchón de una persona fallecida por la COVID-19. Esta portada formó parte de la ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha contra el gobierno de coalición en plena pandemia. Y más allá del mal gusto que supone colocar esa imagen, esta portada, en mi opinión, es un buen ejemplo de una técnica de comunicación que es el priming, en español imprimación o imprimado, que consiste, dicho mal y pronto y simplificando mucho, en provocar la asociación de ciertas ideas o conceptos de forma casi subliminal mediante la combinación de palabras e imágenes, que es algo que, tal y como se ha estudiado mucho desde la psicología, tiene la capacidad de producir un juicio rápido sobre un tema en las mentes de los lectores y potencialmente, en consecuencia, generar un determinado comportamiento político. En el caso de esta portada, lo que se busca es bastante evidente: vincular la muerte de ciudadanos mediante la imagen truculenta de un cadáver, no con el virus o con la pandemia en sí misma, sino con una determinada gestión, que es la palabra que protagoniza el titular, por parte del gobierno. Eso sí, de las órdenes del gobierno de Ayuso para no hospitalizar a los ancianos de las residencias de Madrid, que es una gestión que sí tuvo como consecuencia directa miles de muertes sin atención médica, de eso ya sí, eso El Mundo te habla el año que viene, y seguro que hacen una portada con la palabra Ayuso junto a la imagen del cadáver de un anciano. Algún día veremos ese priming en El Mundo. Seguro que sí, pero para que yo lo entienda, el periódico El Mundo, al igual que otros operadores mediáticos de la derecha española, entendió que la pandemia no era tanto una grave crisis sin precedentes, sino básicamente una oportunidad para hacer caer a la malvada coalición socialcomunista en el gobierno, y para alcanzar ese fin valía absolutamente todo. También sacar en portada imágenes de cadáveres para tratar de calificar de asesino al gobierno. Esto es el periódico El Mundo. Y esa no fue la única portada del Mundo en esa línea. Fijaos, otra de abril de 2020. Las comunidades autónomas calculan que el número de fallecidos duplica al oficial. Fotografía, un montón de ataúdes en el Palacio de Hielo de Madrid, que se usó como una gran morgue en los primeros compases de la pandemia. Vamos, que El Mundo mentía a la gente sin ningún tipo de recato ni pudor, diciendo básicamente que el gobierno de coalición no solamente era un asesino, sino que además escondía a los muertos y falseaba su número. Y a eso hay gente que todavía tiene la cara dura de llamarlo periodismo. Unas portadas más que quiero que comentemos. Julio de 2020. Irán inyectó 9,3 millones en 3 años a la productora de Iglesias. ¿Tú tienes una productora, Pablo? No me lo habías dicho. Pues ojalá la tuviera, pero si la tuviera no estaría aquí. Que no tienes en la base que contigo. no tienes una productora. No hay más preguntas, señoría. Una portada más de propina. Noviembre de 2020. Os adelanto que todo lo que os voy a leer ahora forma parte de la misma portada. Titular principal. La consultora de Podemos confiesa el desvío de fondos electorales. Fotografía principal. Pateras con cientos de personas llegando a Canarias. Texto. Arguineguín, zona cero del colapso migratorio después de que el vicepresidente Pablo Iglesias se manifestara a favor de un referéndum en el Sáhara. Otro titular de la misma portada. Iglesias reta al ala más moderada del gobierno con una enmienda a traición. Otro titular de esta portada. Iglesias utiliza Cintora para colocar su agenda en Televisión Española.
aunque no os lo creáis, había una esquinita de la portada que no atacaba a Podemos. Como decía la canción, no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Obsesión, en fin, El Mundo, un periódico capaz de mentir sobre el peor atentado de la historia de España para defender a la derecha, capaz de mentir sobre la peor pandemia en 100 años para atacar a un gobierno legítimo y capaz de mentir con todo tipo de basura para destruir a una fuerza política como Podemos. Mentir, mentir, mentir. Seguir llamando periodismo a eso creo que es insultar la inteligencia de los ciudadanos. Muchas gracias, Manu. Pero claro, en los últimos tiempos, con la nueva dirección del Mundo, pues este director llamado Paco Rosell pues ha dejado que el Mundo pues esté tomado por las posiciones más radicales de la izquierda y que los pesos pesados fuesen laminando poco a poco a referentes del constitucionalismo como Sánchez Dragó por su proximidad a Vox. Referentes del constitucionalismo por su proximidad a Vox. En fin, Victoria Rosell, gracias por atender a La Base. Gracias, buenas tardes. Vicky, cuéntanos qué problema tuviste tú con el diario El Mundo. Bueno, pues en la campaña electoral en la que yo me presento para las elecciones del 20 de diciembre de 2015 como candidata independiente y cabeza de lista de Podemos por Las Palmas, El Mundo en 15 días de campaña electoral, 14 en realidad, si le restamos la jornada de reflexión, me dedicó 5 portadas y muchas de ellas con foto tuya, no mía. La primera fue: la Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos la víspera de la campaña electoral, el 3 de diciembre. Luego siguió con la juez Rosell retuvo 22 meses un pendrive con datos clave para la investigación. Después un testigo avala las sospechas de la Fiscalía contra la juez Victoria Rosell. Al final la policía sigue el rastro del dinero pagado a la pareja de la juez de Podemos y la juez de Podemos evitó actuar contra un empresario que pagó 300.000 euros a su pareja. Entonces, con todos estos titulares, desde el primero, yo, primero le voy a pedir explicaciones al fiscal, que es verdad que lo dijo, que lo publicó, le pareció bien el primer día de campaña electoral, decir esto de una jueza que se presentaba de candidata, pero después le pido explicaciones al Mundo y le digo que es falso. Además, publico, pobre de mí, en mis redes sociales la providencia en la que daba traslado del pendrive al día siguiente de recibirlo. Y entonces el juez Alba pide al Consejo que me abra un expediente por divulgar un dato judicial. Él no me dejaba acceder a la causa. De hecho, el secretario dijo que para luchar por mi derecho al honor en vía civil, que sí que se me diera copia de algunas pocas cosas, y él lo echó atrás. El secretario, el pobre, lo pasó fatal, tuvo una angina de pecho, todo el juzgado estaba estresadísimo, pero en lo mediático yo les decía: no me estáis preguntando mi versión, no la tenéis, yo solo quiero que publiquéis la verdad. Y como Alba les hacía llegar, sin duda, además siempre a Fernando Lázaro, ¿no? el cloaquero que se ocupaba de interior, no de justicia, pues documentos judiciales, al final el redactor de Nacional me dijo: tenemos documentos judiciales. Y yo le dije: son falsos. Y le dije: solo quiero que publiques la verdad. Entonces fue cuando me espetó la famosa frase de: si quieres que se publique la verdad, te compras un periódico. Gracias, Vicky. Hasta pronto. Hasta luego. Estamos ya en mesa de análisis, contamos con José Manuel Martín Meden. Tú viviste como profesional la irrupción de este periódico. ¿Qué recuerdas de cuando llegó el Mundo al panorama mediático español? Pues fíjate que hay una tremenda paradoja, porque hubo una época al principio del Mundo en la que desde Izquierda Unida se leía más El Mundo que El País. Era cuando había aquella cacería desde El País contra Julio Anguita y cuando había aparentemente espacios de mayor pluralidad en El Mundo, y en Izquierda Unida se leía El Mundo, por lo menos una parte de la militancia. Bueno, aquello desembocó en la famosa pinza, la acusación de la complicidad de Izquierda Unida con el PP para acabar con el César del felipismo, y luego vino el proceso de degradación de ese periodismo que decía Pedro J., ese periódico que estábamos esperando, ¿no? Y a partir de ahí, en lugar de ser el periódico que estábamos esperando, fue el periódico del que nos íbamos quitando, ¿no? Eso produjo una degradación y, paradojas de la historia,
El Mundo, que surge de la persecución del felipismo a Pedro J. en Diario 16 por informar sobre los GAL, termina con el ataque de Rajoy contra el mismo Pedro J. por publicar los mensajes secretos, el intercambio amoroso de los mensajes con Bárcenas, ¿no? Bueno, en un primer momento hubo periodistas en El Mundo que hicieron una gran labor, como Roberto Montoya en la Información Internacional, por recordar a un compañero importante, muy importante, pero aquello sufrió una perversión y una degradación que terminó en lo que el exdirector al que mencionabas con su libro, David Jiménez, cuenta que fue que Pedro J. había establecido una filosofía en el periódico donde todo valía y donde era posible hacer las trampas del periodismo basado en filtraciones sin comprobar. Eso creó una situación de impunidad que acabó con el periódico. El Mundo tiene tres características muy evidentes que habéis recordado. Una, el desastre empresarial, un gran endeudamiento, una dependencia de un grupo italiano, lo cual limita el endeudamiento y la dependencia a su soberanía informativa. Un segundo, que son las trampas, publicar opinión disfrazada de información y luego publicar esas filtraciones sin comprobación, lo que es lo que yo denomino el periodismo venéreo, que es una plaga no solamente por el mundo, sino en el conjunto de los medios de comunicación en España. Después los acuerdos con las grandes empresas, ¿no? El propio aludido asegura que el más poderoso del IBEX era entonces César Alierta, que desde Telefónica, él dice, tenía subvencionados a 80 de los más importantes periodistas del país. Bueno, eso demuestra cómo se manejaban las cosas. Pero hay una peculiaridad que está muy extendida en la prensa y también en estos momentos y que caracteriza mucho al Mundo y que se menciona menos, y es que ellos, los que han sido los responsables de la degeneración del Mundo, consideran que a la mayoría de sus lectores no les importa la calidad ni el rigor de las informaciones, sino que fortalezcan y consoliden lo que ellos piensan, sienten y opinan. Aquí hay, si me permitís, primero una viñeta que siempre comentamos en la base, que aparece un señor viendo la televisión y su hija le dice, pero papá, te están engañando. Y dice, pero ¿cómo me van a estar engañando si dicen lo que yo pienso? Yo creo que esto es algo que los operadores mediáticos han entendido perfectamente, y el rigor, digamos, no son más que palabras para rellenar discursos cuando la monarquía les da un premio. Pero hay algo que a lo mejor los seguidores más jóvenes de la base no recuerdan y que tiene su importancia para entender lo que ha sido mediáticamente España. En España, desde el fin del Independiente, la gente de izquierdas, fuera de Cataluña y de Euskadi, no tenía ningún periódico de izquierdas que comprar en un kiosco. Era imposible que una persona de izquierdas llegara a un kiosco y se encontrara un periódico con ideas similares a las suyas. Era El País, que era el periódico, digamos, se llamaba El BOE entonces, como cercano a Felipe González y al gobierno, y luego todos los periódicos de derechas. De manera que se entendía que la pluralidad informativa podría implicar que un periódico de derechas como El Mundo abriera un huequito para que la gente de izquierdas pudiera comprar ese periódico. Pero esto no era por amor al rigor y a la pluralidad, sino porque entendían que 500.800.000 votos a Izquierda Unida podían servir básicamente para que la derecha llegara al Consejo de Ministros en España. Y jugaban así. Esto yo creo que contrasta con lo que ocurre después con Podemos. No hay ningún periódico en España que entienda que Podemos puede ser una fuerza útil para quitarle votos al PSOE. Es decir, ahí ha habido absoluta unanimidad entre la progresía mediática y los medios de derechas y de ultraderechas. Pero eso revela muy bien cómo se organizaba el poder mediático en España durante muchísimos años, en los que se decía a la gente de izquierdas, si eres de izquierdas tienes que tragarte con patatas El País, o si no, tienes que ir a buscar tu huequito en un periódico de derechas en el que van a dejar que haya algunos periodistas y algunos opinadores que escriban otra cosa, siempre que esto no se vaya de madres, que esto es muy llamativo. Sara. Sí, yo quería preguntarte sobre el papel de las cloacas mediáticas. O sea, por El Mundo han pasado periodistas que más adelante se ha sabido que se han reunido o que han tenido conversaciones con Villarejo, como el caso de Eduardo Inda, que fue exdirector del Mundo de Baleares, o como el caso del actual subdirector del Mundo, Esteban Urreiztieta. De hecho, tal y como recordaba antes David Jiménez, Villarejo era una de las principales fuentes con las que contaba el periódico. ¿Cuál ha sido el papel del Mundo y en general de la prensa española en las cloacas del Estado? Bueno, según mi experiencia personal, por lo menos,
en todos los periódicos, vamos a decir en la inmensa mayoría, por no utilizar la expresión todos, en la inmensa mayoría de los periódicos ha habido y hay periodistas que se alimentan fundamentalmente de esa información venérea basada en las filtraciones sin comprobar. Y lo hacen por varias razones. Hay razones económicas, hay razones laborales, hay razones de defensa del puesto de trabajo, pero hay una razón que es, yo creo, la que sostiene a todas las demás. Y es que mientras hagas ese tipo de periodismo, aunque mientas y deformes la realidad, estás protegido por aquellos poderes muy poderosos, valga la redundancia, que son los que te han facilitado la información y van a protegerte en casi todos los medios, pase lo que pase con las repercusiones de esas informaciones. Es decir, que pervertir el trabajo del periodismo y convertirlo en lugar de servicio público en negocio es un seguro de vida personal para el periodista que se somete a esas reglas del juego. Y todo eso está por explicar porque yo creo que necesitamos urgentemente la aversión para el siglo XXI del primer libro que escribió Manuel Vázquez Montalbán, que lo escribió en la cárcel y que tituló Informes sobre la información. Eso es lo que necesitamos, informar sobre la información, que es lo que no se hace. Ningún medio informa no ya sobre sí mismo, sino sobre los colegas y sobre el escenario mediático general, porque, como tú decías, citando al que fue director del Mundo al principio, a los periodistas nos gusta mucho contar buenas historias, pero no la nuestra, que en algunos casos sería la mejor y la más interesante, ¿no? Claro, Manu. Yo creo que sí que hay un cierto paralelismo entre lo que decías del Mundo y de ese espacio que abrió, ¿no? para lectores de izquierdas y lo que es hoy La Sexta, salvando las distancias, ¿no? Pero al fin y al cabo La Sexta es un canal que se monta a la derecha, porque tiene los mismos dueños que Antena 3 y que La Razón, para que lo vea pues, una audiencia progresista y que la gente de izquierdas en España baile al son de lo que ellos quieran, ¿no? Pero al fin y al cabo La Sexta es un canal propiedad de los mismos dueños de cañones superpoderosos de la derecha mediática en España. Y luego te quería hacer a ti, José Manuel, una pregunta, que es si consideras necesario o conveniente una legislación en España que penalice a los medios que mienten de mala fe. Y que proteja el derecho constitucional a una información veraz, que es un derecho de la ciudadanía. Es decir, el derecho a la información no es un derecho de las empresas de comunicación, es un derecho de la gente, de la ciudadanía. Porque ahora parece que sale gratis mentir. Por ejemplo, justamente hace un par de días hubo una noticia que se viralizó en Twitter y que mucha gente ha señalado porque es muy burda, ¿no? La mentira. El Puntual 24 horas dice: Unidas Podemos pedirá explicaciones a Televisión Española sobre la actuación de Chanel en Eurovisión por enseñar la bandera de España. Que es como, eso no es un error o una cosa que se puede interpretar y tal, o sea, es un bulo a mala fe, ¿no? Para instalar una idea en la cabeza de la gente, que es que Unidas Podemos odia a España y va a quejarse porque Chanel enseñó la bandera de España, que es mentira, ¿no? Lo que pasa es que parece que hay una impunidad absoluta para ese tipo de actuación. Ahí sigue el tuit, ahí sigue la noticia puesta, aunque sea evidente que es una mentira. Entonces, es cierto que regular eso tiene cierta complejidad porque hay un debate pues, sobre la libertad de expresión y sobre cómo eso se puede legislar para que, respetando pues, la libertad de expresión, al mismo tiempo se pueda castigar a medios de comunicación que mienten de forma flagrante. Entonces, no sé qué opinas tú de la conveniencia de esa legislación o de cómo se podría regular en este país, bueno, pues para que no pueda suceder que los medios de comunicación mientan abiertamente de esta manera. La información, que es un servicio público, es el producto de mayor consumo y el único que no tiene control de calidad. Es decir, tú te puedes quejar si te encuentras una cucaracha en un yogur y tienes a dónde acudir y sabes a quién denunciar, incluso cómo hacerlo, y además es posible que en algunos casos consigas que esa denuncia llegue hasta donde sea necesario para castigar a quien ha cometido ese error o ha bajado la guardia para disminuir el control de la calidad del producto. Pero en la información no tienes dónde acudir. Yo acabo de conseguir que haya en Radio Televisión Española un programa que se va a dedicar al defensor del pueblo. Y yo creo que una de las tareas fundamentales del defensor del pueblo sería
el de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas contra la información contaminada, contra las mentiras. Así como no tenemos, somos el único país prácticamente en la Unión Europea, me parece que somos 2 o 3, que no tenemos una autoridad audiovisual independiente para vigilar a los medios, eso debería extenderse a todo tipo de medios. Y claro que habría que sancionar y contundentemente a quienes conviertan la información en mentiras. Y eso no es una persecución, no es una caza de brujas, es muy fácil. Es, como decía al principio, ya que estamos hablando de una sociedad de mercado, pues con la lógica del mercado. ¿Cómo? Proteger a los consumidores en un mercado con reglas claras para que no nos envenenen ni con un yogur, ni con un periódico, ni con una radio, ni con una televisión. Muchísimas gracias, José Manuel. Y llega el momento, como cada lunes, de placeres culpables. Hay que hablar de cine con Anita Fuentes. Mete cabecera, Lolo. Bonsoir, Anita Fuentes. ¿Qué nos traes? Pues hoy no me he podido resistir a hablar de una película que muchos críticos consideran la mejor película de la historia. Un clásico que retrata, yo diría, a la perfección el potencial de la prensa de influir sobre la opinión pública y que toca muchos de los temas de los que habéis hablado hoy en relación con el mundo. Sensacionalismo, mentiras, prensa amarilla y más. A ver si adivinas qué película es. Es en blanco y negro. Estoy impresionado. Una millennial de última hora viendo películas en blanco y negro. Creo que voy a deducir cuál es. ¿Ciudadano Kane o, como dirías tú, Citizen Kane? Bingo. Ni leyendo el guión la hubieras adivinado mejor, ¿eh? Pues sí, hoy quiero hablar de Citizen Kane, la ópera prima de Orson Welles, que se estrenó en 1941 y desde entonces ha constituido un referente tanto por su originalidad a nivel técnico y cinematográfico como por su denuncia del periodismo sensacionalista. Bueno, para los millennial y para los Z que ni siquiera han visto un DVD en su vida, ¿puedes hacer un resumen? Para los tiktokers, pues la trama gira en torno al éxito y la caída del magnate de la prensa Charles Foster Kane, que es un personaje ficticio, a quien la película describe así: para 44 millones de lectores de noticias en Estados Unidos, más noticia que los nombres de sus propios titulares era el propio Kane, el mayor magnate de la prensa de esta o cualquier otra generación. Os podéis ir haciendo a la idea de cómo era el protagonista. Bueno, pues Citizen Kane comienza con el fallecimiento de nuestro protagonista, que en el lecho de muerte pronuncia una misteriosa última palabra, Rosebud. Y el resto de la trama consiste en la misión de un reportero de descifrar el significado de esta palabra para comprender quién era realmente Charles Foster Kane, y para ello va entrevistando a distintas personas cercanas a Kane con cuyos testimonios viajamos al pasado del protagonista. Es bastante meta la historia, si lo piensas. ¿Qué es lo que diferencia esta peli de otras que han tratado el problema del periodismo? Pues uno de los elementos que me parecen a mí más interesantes de esta película es precisamente que retrata al sector periodístico de una manera bastante inusual. Para empezar, ofrece una perspectiva muy pesimista del periodismo y para seguir, a diferencia de muchas otras películas que suelen retratar a los periodistas como héroes que descubren cosas horribles o injusticias que están sucediendo, en Citizen Kane los periodistas no solo no son personajes heroicos, sino que son bastante irrelevantes. La única persona que importa en esta película es el propietario del periódico, es decir, Charlie Kane. Y diréis, bueno, tampoco están las cosas como para tirar cohetes en el periodismo real. Pues efectivamente, aunque Kane es un personaje ficticio, Welles se inspiró de manera casi no se nota en un hombre real que se llamaba William Randolph Hearst, mismo que pronunció la famosa frase: el poder de un periódico es la mayor fuerza dentro de cualquier civilización. Esto es muy interesante porque revelaría que no hemos inventado nada en la base, que hablar de los poderes mediáticos y que cómo influyen en la manera en la que la gente ve la realidad es algo que viene de atrás. Háblame de este Hearst. ¿Quién es? Pues Hearst fue el empresario americano que creó la mayor cadena de periódicos en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, llegó a tener un total de 28 periódicos de circulación nacional, 18 revistas, varias cadenas de radio y alguna productora de cine. Y los métodos periodísticos de este señor, caracterizados por, de nuevo, el sensacionalismo, la manipulación y el juego sucio, supusieron un antes y un después en el panorama periodístico estadounidense. Sensacionalismo, manipulación, juego sucio, parece que esos métodos llegaron a España.
Pues eso parece, el amarillismo español bebe directamente de las tácticas de Hearst, el padre de la prensa amarilla. Y vamos a ver ahora las similitudes entre Kane y Hearst porque son bastante descaradas. En la película, por ejemplo, Kane pasa por todas las universidades de prestigio americanas, pero de todas le echan. Resulta que Hearst, por su parte, estudió en Harvard, pero le echaron antes de terminar la carrera, por liarla. Ambos venían ya de familias con dinero, es decir, no eran hombres hechos a sí mismos, como dicen erróneamente de Elon Musk. También a los 25 años Kane adquiere el New York Inquirer y Hearst a los 23 años adquirió el San Francisco Examiner, un periódico que hizo crecer considerablemente utilizando recursos visuales como la fotografía y el gran titular. Hablaba antes Manu de tácticas como el priming y es interesante observar que en Citizen Kane Wells visibiliza también este tipo de recursos visuales. Por ejemplo, una de las frases destacadas de Kane en la película es: si el titular es lo suficientemente grande, la noticia es lo suficientemente grande. Un pilar de la prensa amarilla y ahora también del clickbait, por ejemplo. Y otra cita de Kane en respuesta a un periodista que expresa su malestar por mentir sobre la guerra de Cuba, dice así: usted proporciona los poemas en prosa que yo proporcionaré la guerra. Esta, al parecer, es una referencia directa a las palabras del propio Hearst, cuando dijo: usted proporciona las imágenes y yo la guerra. También en referencia a la guerra de Cuba, que instigó a través de su poder en los medios. Bueno, con esos paralelismos tan sutiles, seguro que a Hearst se le hizo tanta ilusión que saliera esta película como a Lucía Méndez el libro de David Jiménez, ¿no? Pues yo no sé Lucía Méndez qué haría. Lo que sí que sé es que cuando Hearst supo que esta película supo de esta película, primero intentó parar la producción y cuando vio que no iba a poder, pues prohibió que se mencionara la película en sus periódicos. Y ya para terminar, quería contaros que el otro día empecé un libro titulado No exactamente mentira, noticias falsas y periodismo falso en la historia estadounidense, de Andy Tasher, y me pareció muy interesante cómo narra la deriva que ha ido tomando el periodismo en Estados Unidos. Igual que en la época de Hearst y Pulitzer, el periodismo se vio definido por el amarillismo, a día de hoy podríamos decir que el periodismo se ha visto muy influido por el fenómeno Fox News, que busca manipular la opinión de las audiencias ofreciendo contenidos entretenidos, propagandísticos y difundiendo diversas teorías conspiratorias, como la que Fox lanzó contra Obama aprovechando el 11S, o la que El Mundo alimentó durante años sobre ETA y el 11M. Y se pregunta a Tasher en su libro: ¿hasta qué punto quiere el pueblo americano saber la verdad? Y después de todo lo que habéis contado hoy, pues es difícil no hacerse la misma pregunta sobre las audiencias de la derecha mediática española, ¿no? ¿Realmente quieren saber la verdad? Si quisieran saber la verdad, escucharían La Base. Muchas gracias, Anita. Hasta pronto. Hasta el próximo lunes. Bueno, llegamos al final del programa. Vamos a terminar con un poco de ironía, con una versión de Boicot de un clásico de las canciones infantiles. Vamos a contar mentiras.